noches. I'm happy to be with you this evening. Estoy contento de estar con ustedes esta noche. I would like to speak Spanish. Me gustaría hablar español. You know, my family came from Spain. Saben que mi familia vino de España. My family is originally from Andalusia, Mi familia es originalmente de Andalucía, but we have been expelled from Spain in 1492, pero nos echaron de España en 1492 and we crossed the Gibraltar Detroit, y cruzamos la península de Gibraltar and we installed our family in the north of Morocco. y nos instalamos como familia en el norte de Marruecos. And that's why all my family, my ancestors speak Spanish Y por eso- until my father. Y por eso toda mi familia y todos mis antepasados hablaron español hasta mi padre. But when we were in France, my father didn't teach me how to speak Spanish. Pero estando en Francia, mi padre nunca me enseñó cómo se habla español. I am very sorry for that. Y lo lamento mucho. And you know, I have another connection with Spanish. Y saben, tengo otra conexión con el español. Is my wife. Y ella es mi esposa. My wife is Spanish, Mi esposa es española, from Barcelona. de Barcelona. They say Catalan, but it is still Spain. Dicen que es Cataluña, pero es España todavía. Okay, I am happy to be with you this evening and to have this very special topic. Estoy contento de estar con ustedes esta noche y compartir este mensaje tan especial. You have it in the screen, Israel and the prophecy. Lo pueden ver en la pantalla, Israel en la profecía. Because in fact, I would like to say that this topic is a very difficult topic. Quiero decir que este tema es un tema muy difícil. Because we always ask a question about Israel in the prophecy. Siempre nos preguntamos qué relación tiene Israel en una profecía. We would like to know if Israel has a role to play at the end of time. Queremos saber si Israel tiene un rol para jugar en el fin del tiempo, en el tiempo del Many fin. times people ask me the question if the state of Israel is in the prophecy. Muchas personas me preguntan si el estado actual de Israel está involucrado en alguna profecía. Then when we ask this question, if Israel has a role to play in the prophecy at the end of time, Entonces, cuando nos preguntamos si Israel tiene algún rol en el tiempo del fin, most of the historical churches or Christian would say no. la mayoría de las iglesias cristianas en la historia dirían que no. They don't want to give any role to Israel. No le quieren dar ningún rol al Estado de Israel. Just because Israel doesn't exist for the church. Simplemente porque Israel no existe para la iglesia. If Israel has been replaced by the church, Si Israel ha sido reemplazada por la iglesia, then the people of God is the church, is not anymore Israel. entonces, y si la gente de la iglesia entonces ya ha reemplazado al país, entonces Israel ya no existe. Then Israel cannot have a role at the end of time. Y por lo tanto, Israel no puede tener algún tipo de rol en el tiempo del fin. And you know, I have made a study Y saben que hice un estudio of what was written in the Adventist Review de lo que fue escrito en la revista adventista in the 1930s. en los años 30, 1930, That means about 15 to 20 years before the independence of the state of Israel. eso es unos 20 años aproximadamente antes de la independencia del Estado de Israel. What was written in the Adventist Review about the Jewish people and a state of
Israel. ¿Y qué es lo que decía la revista adventista sobre el pueblo judío y sobre el Estado de Israel? There were many articles in the Adventist Review in the 1930s. Hubieron muchos artículos en la revista adventista en los años 30. And all these articles agree to say Y todos estos artículos estaban de acuerdo con una cosa. there will be never a state of Israel, Nunca existirá un Estado de Israel, because that is against the prophecy of the Bible. porque eso está en contra de la profecía bíblica. We were wrong, Estuvimos equivocados, because in 1948 there was a state of Israel. porque en 1948 existió un Estado de Israel. Then we have to be very careful when we want to say what the prophecy say. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando intentamos decir o interpretar qué es lo que está diciendo la profecía. Because in fact the prophecy has not been given Porque de hecho la profecía no fue dada for us to be prophet. para que nosotros seamos profetas. I am never going to tell you what will happen next year or in 2 years or in 3 years. Yo nunca les diré lo que pasará el año que viene o en 2 o en 3 años. I will never tell you what will be the future of this Islamic State in Syria today. Yo nunca les diría qué va a ser el futuro del Estado Islámico en Siria hoy en día. Some people say the Islam is in the prophecy on this, on this, on that. I will never say to you that. Algunos dicen que el Islam está en la profecía por una u otra razón. Yo nunca les diré algo así, Because I am not a prophet. porque yo no soy profeta. The Bible has not been given to us in order to be prophet and to say what will be the future. La Biblia no nos fue dada para que nosotros nos convirtamos en profetas y digamos qué es lo que sucederá en un futuro. But in the Bible, it is written that the prophecy have been given Pero en la Biblia dice que la profecía ha sido dada to increase our faith. para aumentar nuestra fe. That means when we see the prophecy to be realized, then we can say, oh yes, that is what is written in the Bible. Entonces, cuando vemos que una profecía se cumple, podemos decir, sí, esto está escrito y fue dicho, predicho en la Biblia. It is in that way we have understood the prophecy of Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11. Es de esa manera que entendimos las profecías de Daniel capítulos 2, 7, 8 y 11. And we didn't try, and the prophet and Israel didn't try to prophesize what will be after the Roman Empire. They didn't know it will be 10 kingdom, etc. Even if they had the prophecy. El pueblo de Israel no intentó interpretar esta profecía y saber qué es lo que iba a pasar con el Imperio Romano y qué iba a pasar después del Imperio Romano, aunque ellos tenían la profecía en mano. But today, Pero hoy, when we look at the history, cuando miramos la historia, we agree that God is leading the history. estamos de acuerdo con que Dios guía la God historia. is behind the history of human beings. Dios está por detrás de la historia de la humanidad. And when we see the history of Babylon, the Medo Perse, the Greek, Rome, etc., then we see how the Bible is strong in prophecy. Y cuando vemos entonces en la Biblia, vemos a Babilonia, Medo-Persia, vemos a Roma, etcétera, nos damos cuenta de cuán poderosa es la profecía bíblica. And that help us in our faith. That help us to increase our faith in Jesus and in the Bible. Y eso es lo que nutre y fortifica nuestra fe en Cristo y en la Biblia. Then about Israel, it is the same. Y en cuanto a Israel es exactamente lo mismo. That's why we have to, in fact, we have to try to know what the Bible say about Israel. Y por eso es importante que nosotros tengamos en mente qué es lo que dice la Biblia sobre Israel. And I can tell you, the word Israel is a confusing word. Y les puedo decir que la palabra Israel es una palabra que confunde. Because most of the time it is confused with the word church. Porque muchas veces se la confunde con la palabra iglesia. Many scholars write in their book Israel.
Muchos académicos escriben en sus libros Israel, but in fact they are thinking church. pero están pensando en sus mentes iglesia. But that cannot help us. Pero eso no nos puede ayudar. In the same way, De la misma manera, they write church, escriben iglesia, and when we look at what they want to say, y cuando vemos qué es lo que quieren decir, they are speaking about the people of Israel in the time of the Hebrew Bible. hablan del pueblo de Israel en los tiempos bíblicos. I am sorry, we cannot use the word church for Israel in the Old Testament. Y disculpen, pero no podemos usar la palabra iglesia para describir a Israel en el Antiguo Testamento. Because if we do that, we provoke, we confuse people in their mind. Porque si hacemos esto, provocamos, confundimos a las personas en sus mentes. And then we don't know exactly about what we are speaking. Y entonces no somos claros sobre qué exactamente estamos diciendo. And you know, today in the Protestant, Evangelical, and even Catholic Church, Y the sabes- same phenomenon exists about Sabbath on Sunday. Y saben que hoy en día en la escena evangélica, católica, la misma situación está sucediendo. You can read a theological book, Pueden leer un libro teológico and they write Sabbath, y escriben sábado, and when you go a little bit further, you discover they are speaking about Sunday. y cuando profundizas un poco te das cuenta que están hablando del domingo. That makes confusion in the mind of the people. Y esto confunde a las personas. We cannot write Sunday, Sabbath, when we are speaking about Sunday. No podemos escribir sábado cuando estamos hablando del domingo. And in the church, about the church and Israel is the same. Y en el tema de la iglesia e Israel ocurre lo mismo. Now, when we go a little bit further, Y ahora cuando avanzamos un poco and we look at what means Israel in the Bible, y vemos lo que quiere decir Israel en la Biblia, we see first that Israel is the name of a man. primero vemos que Israel es el nombre de una persona, de un hombre, It is Jacob. Jacob. Then it is the name of a people, También es un nombre de un pueblo, the people of Israel, el pueblo de Israel. and from time to time they are called the children of Israel A veces dice los hijos de Israel, because they are the descendant of Jacob. porque son los descendientes de Jacob. And because Jacob was named Israel, his descendants have taken the name Israel. Y como su nombre, el nombre de Jacob fue cambiado a Israel, entonces sus descendientes también se les llama Israel o hijos de Israel. And the third use of the word Israel in the Bible is a piece of land, the land of Israel. Y el tercer uso para la palabra Israel en la Biblia es un pedazo de tierra, el país de Israel, la tierra de Every Israel. one of us, we know that. Y todos nosotros sabemos esto. And in the New Testament, Y en el Nuevo Testamento it is very easy today to make a search because we have all computers in our smartphone or computers. es muy fácil, Bible in the smartphone and computers. es muy fácil realizar una búsqueda bíblica hoy en día con todas las herramientas que tenemos en nuestros celulares y nuestras computadoras. If you put the word church for the New Testament, Y si buscas la palabra iglesia, sorry, not church, Israel. We are speaking about Israel. si buscamos la palabra Israel In en la the New computadora, Testament, En you el- will find 68 times the word Israel in the New Testament. si la buscamos la referencia a la palabra Israel en el Nuevo Testamento, encontramos 68 veces la referencia a esa palabra. And never in this text the word Israel is applied to the church as we know it today. Y ni una sola vez la palabra Israel se aplica a la iglesia como se dice hoy en día. In the writing of Paul, En los escritos del apóstol Pablo we have the word Israel 18 times. tenemos la palabra Israel 18 veces. In the same manner, this word Israel in the writing of Paul never refer to the church as we know it today.
Y también cuando miramos en los escritos de Pablo, nos damos cuenta que en ningún momento la palabra Israel se refiere a lo que nosotros conocemos como iglesia hoy en día. Then that's why we have to be very careful when we call the church Israel. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando llamamos a la iglesia Israel. Israel is not the church. Israel no es la iglesia. Israel is the people of Israel. Israel sí es el pueblo de Israel. Because there is a people of Israel which exists today in the world. Porque hay un pueblo de Israel que aún existe hoy en día en este mundo. What do you want to say to Israel when you call yourself Israel? ¿Qué quiere decir sobre Israel cuando te llamas Israel? Imagine now we have here Jonathan, okay? You know Jonathan is here. Imagínense que está Jonathan acá. Ustedes me conocen, estoy acá. And now I say to you, I am Jonathan Sigelnitsky. Y yo les digo, él dice que él es Jonathan Sigelnitsky. What you will say to me? ¿Qué me van a decir? No, you No, cannot. no podés serlo. I say, yes, I am Jonathan Sigelnitsky. Pero digo, sí, yo sí soy Jonathan Sigelnitsky. You will say me, no. I Ustedes me, will dir- say, why? Why do you say no? ustedes me dirán que no y yo les preguntaré por qué dicen que no. Because the true Jonathan Sigelnitsky is here. Porque el Jonathan Sigelnitsky verdadero está acá. Then I cannot be. Entonces yo no puedo serlo. Now, if I want to be Jonathan Sigelnitsky, what I have to do? Pero si yo quiero ser Jonathan Sigelnitsky, ¿qué tengo que hacer? I have to kill him, Que tiene que matar, to take his ID, tomar mi documento. Teudat Zehut, Sí, en documento. Y DNI. and to change the picture, Cambiar la foto, to put my picture, poner mi foto and to tell you, look, I am Jonathan Sigelnitsky. Y Here is levan- the proof. y I levantar have a el, document which say I am Jonathan Sigelnitsky. tengo que sacar el DNI, entonces mostrarles, tengo un documento oficial que dice que yo soy Jonathan Sigelnitsky. Then you understand what I want to say. Entonces ustedes entienden lo que yo quiero decir. When we say we are Israel, Cuando decimos nosotros somos Israel, when Israel exists already somewhere, cuando Israel existe en algún lugar, that means we want to replace Israel. estamos diciendo que queremos reemplazar a Israel. That means we want to kill Israel. We would like Israel to disappear in order to be really Israel. De alguna manera estamos diciendo que queremos hacer desaparecer a Israel para poder reemplazar a Israel. And that's why the church has always persecuted Israel. Y es por eso de que la iglesia siempre ha perseguido a Israel. Israel was not, the church was not happy with the existence of Israel. La iglesia no estaba contenta con la existencia de Israel. Because when the church say we are Israel, Porque cuando la iglesia dice nosotros somos Israel, there was always a small Jew or Israelite who say, no, you cannot, I am here. siempre había algún judío que aparecía y decía, no, yo estoy acá. The concept of spiritual Israel El concepto de Israel espiritual is not a biblical concept. tampoco es un concepto bíblico. And it is very offending for the Jews. Y de cierta forma es muy ofensivo para los judíos. Because when you say you are spiritual Israel, Porque cuando decimos que ustedes son el Israel espiritual, automatically that means the other Israel is not spiritual. estamos diciendo que el otro Israel no es espiritual. Then how can you judge Israel? Entonces, ¿cómo vas a juzgar a Israel? How can you say that this Israel, physical Israel, is not spiritual? ¿Cómo puedes decir que este Israel físico no es espiritual? And that is a problem too. Y eso para mí es un problema. But now, when we go to Israel in prophecy, and specifically among the Adventists,
Cuando vemos a Israel en la profecía, especialmente entre adventistas, then we think about Daniel 9 on the 70 weeks of Daniel 9. pensamos sobre Daniel capítulo 9, las 70 semanas de Daniel 9. And I would like to tell you one of the principles when we study the Old Testament, because Daniel 9 is in the Old Testament. Y quiero comentarles sobre algún principio que nosotros usamos en el Antiguo Testamento, porque Daniel 9 está en el Antiguo Testamento. The Old Testament, the Hebrew Bible, El Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, has always to be studied in the light of the New Testament. siempre debe ser estudiada a la luz del Nuevo Testamento. If we don't do that, if we don't accept that, then we will make a lot of mistakes. Si no aceptamos esto, vamos a cometer muchos errores. You know, for example, the evangelical today, and especially the branch we call the dispensationalist, Ustedes saben que el grupo creo que es dispensacionalistas de la rama de los evangélicos, they take, for example, Zechariah chapter 14, toman Zacarías capítulo 14 and they take literally what is written in Zechariah 14, y toman literalmente lo que dice Zacarías capítulo 14 and they say that Jesus is coming and Jesus will put his foot on the Mount of Olives, y dicen que Cristo va a venir y va a poner su pie sobre el monte de los olivos, and they have all their doctrine around that. y tienen toda una doctrina alrededor de esto. Why they are doing mistakes? ¿Por qué están cometiendo este error? Because they don't study Zechariah in the light of the New Testament. Porque no estudian el libro de Zacarías a la luz del Nuevo Testamento. When we read the New Testament, we know how Jesus will come. Cuando leemos el Nuevo Testamento, sabemos cómo Cristo va a volver. And when we read the New Testament, we know that there will be not two coming of Jesus, but in fact three coming of Jesus. Y cuando estudiamos el Nuevo Testamento, vemos que no van a haber dos venidas de Cristo, sino una tercera, tres And venidas the de Cristo. third coming of Jesus will be after the millennium. Y la tercera venida de Cristo vendría a ser después del milenio. We have to read Revelation 20, 21 to discover that. Y tenemos que estudiar Apocalipsis capítulos 20 y 21 para descubrir esto. And it is only with the third coming that Jesus will put his feet on the Mount of Olives, will open to give space for the Jerusalem will come from heaven. Y solamente en esta tercera venida es que Cristo viene y pone sus pies sobre el monte de los olivos y de ahí baja la Jerusalén celestial. Then if we don't read the Old Testament in the light of the New Testament, we can make big mistakes. Entonces, si leemos el Antiguo Testamento no a la luz del Nuevo Testamento, podemos cometer muchos errores. And that is the case of Daniel 9. Y ese es el caso de Daniel capítulo 9. And I believe Y yo creo there is a text in the New Testament which gives us light on Daniel 9. y hay un texto en el Nuevo Testamento que nos da luz sobre Daniel capítulo 9. And this text is Romans 9 to 11. Y ese texto está en Romanos capítulos 9 al 11. It is a key text to understand the 70 weeks of Daniel 9. Y es un texto clave para entender las 70 semanas de Daniel capítulo 9. And I am sure the people of the New Testament, the first century Christian, they knew the prophecy of Daniel 9. Y yo estoy seguro que las personas del Nuevo Testamento, los nuevos cristianos, conocían a la profecía de Daniel capítulo Because 9. we have this prophecy of Jesus. Porque tenemos esta profecía de Jesús. In Matthew 24, En Mateo 24, when you see the abomination of desolation spoken by the prophet Daniel standing in the holy place, let the reader understand and be careful, etc. You know the rest of the text. Yes. Can I read it? Yeah. Okay. Dice Mateo 24:15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que lee entienda. If Jesus say, when you will see the abomination of the desolation Daniel has spoken, Entonces cuando Cristo then dice, I am sure
all the Christians of the first century were looking at this prophecy that Jesus has pointed. Cuando, And this prophecy is Daniel 9. cuando Cristo hace la referencia a Daniel 9 y habla sobre la abominación desoladora y lo menciona esto como una profecía dicha por Daniel, estoy seguro que el pueblo de Israel de ese momento era consciente de la profecía de Daniel y conocía todo este tema. Then certainly the first Christians were asking this question. Entonces seguramente los primeros cristianos se hacían esta misma pregunta. What happened to Israel? What happened to the Jews at the end of the 70 weeks of Daniel 9? ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué les pasó a los judíos al final de las 70 And semanas de that's Daniel why 9? in Romans 11 we have this question from Paul. Y por eso en Romanos capítulo 11 tenemos esta pregunta del apóstol Pablo. I ask then, Yo pregunto, has God rejected his people? entonces pregunto, estoy buscando acá, Romanos 11, Verse pregunto, 1. ¿ha desechado Dios a su pueblo? What he answered? ¿Y cuál es la respuesta? De ninguna manera, porque yo Not también by soy no israelita. means. God has not rejected his people. De And ninguna it is manera. very interesting here, because the text say his people, and every one of us, we understand Israel. Entonces es muy claro. Can you just say it again, please? Okay, sorry. Yeah. Paul say his people, Porque Pablo dice que su pueblo, su and gente, every one of us, we understand he is speaking about Israel here. y todos nosotros sabemos que él está hablando sobre el Israel en este momento. But some people say, oh, here Paul want to say God has not rejected the Jews individually. Y entonces lo que mucha gente dice es que Dios no rechazó a los judíos de manera individual, Because we want to say porque queremos decir God has rejected Israel as a nation. que Dios ha rechazado a Israel como nación. But that is not what is written in the text. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. Paul didn't say, did God reject the Jews? Pablo no dice, entonces Dios ha rechazado a los judíos. If he says the Jews, then we can say, okay, it is individual Jews. Si diría a los judíos, posiblemente podremos interpretarlo como individualmente a los judíos. But here he say, did God reject Israel? Pero aquí dice, Sorry, his people. aquí dice, ha desechado Dios a su pueblo. And it is interesting that he didn't say Israel. Y es interesante que no dice Israel, He say his people. dice su pueblo. That means Israel is still his people when Paul was speaking. Entonces cuando Pablo está diciendo esto, en ese preciso momento, Israel todavía era el pueblo de Dios. Those who think that the 70 weeks of Daniel 9 think about rejection of Israel as a nation, Todos los que interpretan a Daniel capítulo 9 como el rechazo del pueblo de Israel como nación, they say Israel has been rejected after the stoning of Stephen. dicen que Israel ha sido rechazado después del apedreamiento de Esteban. But the stoning of Stephen was in 34. Pero a Esteban se le apedrea en el año 34. And here in Roman we are in 57 or 58. Y acá en el libro de Romanos estamos en el año 57 o 58. That means about 25 years after the stoning of Stephen. O sea, aproximadamente 25 años después del apedreamiento de Esteban. Then if Entonces, Israel had been rejected after the stoning of Stephen, entonces si Israel fue rechazado después del apedreamiento de Esteban, the first one who would know that was Paul, because he was there. el primero en saber esto sería Pablo, porque él estuvo ahí. But for Paul, he never said that Israel has been rejected after the stoning of Stephen. Pero Pablo en ningún momento dice de que Israel ha sido rechazado después del apedreamiento de Esteban. Even Aún 25 after the stoning, years after the stoning of Stephen, then he said, he asked the question and he said, no, God has not rejected his people. Aún 25 años después de este evento, él hace la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice, de ninguna And manera. he go even more than that. Y sigue más aún. In the verse 28,
En el versículo 28 we see that Paul was very clear about the situation of the Jewish people on Israel. vemos que Pablo estuvo muy claro en cuanto a la situación del pueblo judío y He de said, Israel. as regards the gospel, Así, en cuanto al Evangelio, they are enemies for your sake. son enemigos por causa de vosotros. Can you imagine? Pueden Paul imaginárselo. say, concerning the gospel, they are enemies. En cuanto al Evangelio, son enemigos. They are not friends. No son amigos. And you know the text like me. Y ustedes conocen el texto como yo. Nobody can be saved outside of the name of Jesus, etc. Nadie puede ser salvo fuera del nombre de Cristo, etc. They are enemies of the gospel, Y ellos son enemigos del Evangelio. but they are still elected people. Y aún así son un pueblo elegido. They are still the chosen people. Aún así son el pueblo elegido. Because Paul continues in this text. Porque Pablo continúa en este texto. And he say, but as regard election, Pero en cuanto a la elección, here we have the word election. acá tenemos la palabra elección. Election means chosen people. Elección quiere decir pueblo elegido. They are beloved for the sake of their forefathers. Son muy amados por causa de los padres. They are beloved. Son muy amados. And here, you know, I said Romans 9 to 11 Y yo digo, Romanos capítulos 9 al 11 is an explanation of Daniel 9. es la explicación de Daniel capítulo 9. Or at least O por lo menos is very linked to Daniel 9. tiene mucho que ver con Daniel Because capítulo all 9. the key words Porque, of Daniel 9 porque todas las palabras claves de Daniel capítulo 9 are in Romans 9 to 11. están en Romanos 9 al 11. Even this word, beloved. Aún esta palabra, muy amado, Daniel was praying. Daniel estaba orando, The angel was sent to him. el ángel fue mandado a él And the angel say, you are a beloved man. y el ángel le dice, tú eres amado. And this affection God had with Daniel, Y ese afecto que Dios tuvo para con Daniel, God had here for Israel. el mismo afecto Dios tiene acá con Israel. They are beloved for the sake of their forefathers. Son muy amados por causa de los padres. Because when God made a promise, Porque cuando Dios hace una promesa, it is forever. es para siempre. And he continued to say, for the gift and the calling of God are irrevocable. Y continúa diciendo, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. But now I would like to ask you, don't move from here now. I would like to ask you a question, Pero ahora les quiero hacer una pregunta. because it is very important for us to understand the 70 weeks of Daniel 9. Porque es muy importante que entendamos bien las 70 semanas de Daniel 9. And if we don't know why God has given this prophecy to Daniel, we cannot interpret this prophecy correctly. Porque si no sabemos por qué Dios le da esta profecía a Daniel, no podemos interpretar correctamente esta profecía. Then that's why I would like you to answer me to this question now. Y es por eso que yo les pido que ustedes me contesten esta pregunta ahora. What is the purpose of this prophecy of the 70 weeks of Daniel 9? Why God has given this prophecy to Daniel? ¿Cuál es el propósito de esta profecía de Daniel capítulo 9? ¿Por qué Dios da esta profecía de 70 semanas? It is a very important prophecy for the Seventh-day Adventist Church. Es una profecía muy Then importante I para la think iglesia that adventista. every one of us, we know this prophecy. Y creo que If todos conocemos la some profecía. of you don't know this prophecy, then open your Bible. It is in Daniel 9 from the verse 24 to 27. Okay? Si alguien no la conoce, que se fije en su Biblia, Daniel 9, 24 al 27. Yes? ¿Sí? En mi opinión es para mostrar la To segunda venida show de the Cristo. coming of Christ. Yes? Mostrar la segunda venida de Okay, that Cristo is one answer. es una respuesta. Do you have some other answers?
¿Alguien tiene alguna otra respuesta? ¿Algún otro comentario? What is the purpose of this prophecy? Yes? ¿Cuál es el propósito de You esta have a profecía? microphone El coming to micrófono. Usa. Daniel 9 muestra, creo yo, en su esencia, el tiempo del fin, el comienzo del tiempo del fin. The beginning of the time of the end. El principio del tiempo del fin. El tiempo del fin. How do you see that in the text? ¿Y cómo ves esto en el texto? Bueno, porque está relacionado con Daniel 8, también con la profecía que dice hasta 2300 tarde, y luego cuando da la explicación dice que será tanto tiempo será cortado del total. Okay. Okay. Then what you say is that Daniel 9 is linked to Daniel 8. Yes. Okay. O sea, Which que Daniel 9 prophecy está, of Daniel 8? dice que entonces Daniel 9 está relacionado con la profecía de Daniel capítulo 8. ¿Qué profecía de Daniel capítulo 8? 2300 tardes y mañana. The 2300 day prophecy. Yes. I think it's that one, yeah. It's not working? ¿No funciona? Se le traba. No, not working. No, parece que no funciona. We need that. Okay, no problem. Yes, Daniel, the 2300 evening and Doc, morning. Doc, Richard, should we probably use this computer? I should probably take this computer and No, because I need it. I need to direct it. sí, Okay. podemos capaz pedir que pase la siguiente, no sé si puede. Can you click one No in anda. this computer there? No, it says They cannot. The computer is not working for some reason. The computer is not working. Yeah. Okay, no problem. No pasa Daniel nada. 8, 13 and 14. Okay. Daniel capítulo 8, Yes. versículos 13 y 14. Bueno, para mí Daniel 9 es un mensaje de esperanza para mi pueblo. Viene el Mesías, contado matemáticamente, geográficamente. Termina el lugar santísimo, es ungido. Yo, en mi experiencia personal, cuando vi esta profecía fue increíble, increíble. Pero lo que yo veo es que le fue dado para decir, mira qué bueno, dentro de tanto tiempo va a venir el Mesías príncipe para tu pueblo y va a expiar la iniquidad y va a ser un salvador. Yo lo entendí siempre así. She says to her, it's, Daniel chapter 9 is a prophecy that gives her hope because it says clearly that in such and such amount of time, mathematically speaking and geographically speaking, it says that the Messiah shall come to save his people and to sacrifice himself for all humanity. Okay, thank you very much. There Muchas is gracias. hope. Yes. Other, yes. ¿Alguna otra opinión? Pienso que Daniel estaba muy interesado de saber qué iba a pasar con su pueblo. I believe that Daniel was very stressed and he wanted to know what was going to happen to his people. Yeah. Por eso, digamos, Daniel estaba inquieto, averiguaba los libros que decía Jeremías, o el tiempo que decía Jeremías, y esa inquietud llega hasta el final del libro de Daniel, ¿no? Quiere saber qué va a pasar con su pueblo. Daniel realizes that the time has come, the time that was predicted by the prophet Jeremiah, and he wants to know what was going to happen to his people. And we see that theme carrying on to the very end of the book of Daniel. Yes. Por eso es que al final de todo le dice, tú Daniel ve al descanso y demás porque va a pasar tanto tiempo hasta que, ¿no? Digamos, la inquietud de Daniel era por su pueblo. And so at the end he tells them, you should probably go and rest because something's going to pass by before your people come back to the country. Okay. Muy bien. But we will try to stay in Daniel 9, okay? We will not go to Daniel 12 or other texts because we will not finish this evening. We will stay with Daniel 9. Enfoquémonos por razón de tiempo, enfoquémonos Do solamente you en have Daniel any capítulo other 9. idea why this prophecy has been given to Daniel? ¿Alguien tiene alguna otra idea de por qué esta profecía fue dada a Daniel? Yeah. It's working.
It's coming. Sí, está Okay. viniendo. ¿Algún otro comentario? Here you have the answer on the screen. Acá tienen la respuesta en la pantalla. Something which has not been said until now by you Algo que no ha sido dicho por ustedes hasta is ahora that this prophecy has been given in connection with the prayer of Daniel. es que esta profecía fue dada en conexión a la oración de Daniel. Because Daniel was praying, Porque Daniel estaba orando. we have this prayer from the verse 3, 4 of Daniel 9. Tenemos la oración a partir de los versículos 3 o 4 de Daniel 9. And in the verse 19, 20, Daniel was still kneeling, praying when the angel came. Y en el versículo 20, Daniel todavía estaba arrodillado And orando cuando saying baja el to ángel. him, I came now to open your intelligence and to understand. Y entonces dice el ángel, yo he venido para darte entendimiento y para que puedas entender la profecía. And in fact, to answer the prayer of Daniel. Y de hecho, para responder esta oración de Daniel. Because as you said, this prophecy is connected to the prophecy of Daniel 8. Porque como decían ustedes, esta profecía está relacionada con Daniel el capítulo 8 de Daniel. received several visions in Daniel 8. Daniel recibió una serie de visiones en capítulo He 8. received the explanation of the vision he received, Recibió las explicaciones de las visiones que recibió, except one vision, con excepción de una visión. the vision of the 2300 evening and morning. La visión de los 2300 tardes y mañanas. The angel said just to him, this vision is not for you, but it is for the end of time. Y el ángel le dice, esta visión no es para vos, sino es para el fin del tiempo. Then Daniel, in the verse 28, the last verse of the chapter 8, was sick. Y entonces Daniel, en el capítulo 28, versículo 28, el último versículo de Daniel 9, se enferma. He was sick because he didn't understand the vision. Estuvo enfermo porque no entendía esta visión. And as you said, he didn't understand the vision because he had already read the book of Jeremiah. Y como usted decía, él no entendía la visión porque él ya había leído el And libro de Jeremías. Jeremiah said the deportation of Babylon will be for 70 years. Y Jeremías dijo que la deportación a Babilonia iba a durar 70 años. And now he heard 2300 evening and morning, and then the sanctuary will be purified. Y entonces él ahora escucha 2300 tardes y mañanas y entonces será purificado el santuario. For him, Para él, the sanctuary will be purified. That means the rebuilding of Jerusalem, of the sanctuary, of the temple. para él la purificación del santuario significaba la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Then he thought Y entonces pensó the people of Israel was so big sinner que el pueblo de Israel eran tan pecadores that God has postponed the prophecy of Jeremiah for more than 2000 years. que Dios tuvo que posponer la profecía de Jeremías por más de 2300 por más de 2000 años. He cannot accept that. Y no puede aceptar esto. And that's why he started to pray. Y entonces por eso empieza a orar. And do you remember this prayer? ¿Y recuerdan su oración? I am sure you have read it. Estoy seguro que la leyeron. What is this prayer? ¿Cuál es su oración? Confession. Confession. Confession of his sin De sus pecados. and confession of the sin of Israel. Y también confesó los pecados del pueblo de Israel. And he prayed also for him, for Israel, and Y ora por él, por Israel third, Jerusalem, y por Jerusalén. the city of Jerusalem. La ciudad de Jerusalén. Okay? Then here we see clearly that the prayer of Daniel had different topics. Entonces vemos claramente que esta oración de Daniel contenía distintos temas. And in fact, it is important to know these different topics of the prayer of Daniel. Es importante tener en cuenta estos distintos temas en la oración de Daniel. Because if we understand that, we will understand the answer, we will understand the 70 weeks of Daniel 9. Y si entendemos estos temas, vamos a entender la respuesta y
y la explicación de las 2300 tardes y mañanas. Because in fact, people ask why there is this division, 7 weeks, 62 weeks, and the last week at the end. La gente se pregunta, ¿por qué existe esta división de 7 semanas, después 62 semanas y por último la última semana al final? Just because the angel answers the prayer of Daniel. Solamente porque el ángel responde la oración de Daniel. Daniel prayed for the city of Jerusalem. Daniel oró por la ciudad de Jerusalén. Then the angel said to him, after 7 weeks, the place will be rebuilt. Y entonces el ángel le dice, escúchame, después de 7 semanas el lugar va a ser reconstruido. That's why there is this division to answer the prayer of Daniel. Daniel had to know when Jerusalem will be rebuilt. It will not be in 2000 years, but it will be very soon after the beginning, because it will be only 7 weeks. Entonces, Daniel capítulo 9, las 70 semanas son para responder esta pregunta que tiene Daniel sobre las profecías de 2300 tardes y mañanas, porque en realidad después de las primeras 7 semanas que son cortadas del mismo principio de las 2300 tardes y mañanas, o sea 49 años, ahí recién arranca lo que es la reconstrucción de Jerusalén y el templo. Then the angel came to comfort Daniel. Entonces el ángel vino para consolarlo a Daniel. He came because Daniel was discouraged and was sick. Vino porque Daniel estaba desanimado y enfermo. And the angel said to him, you are a beloved man. Y entonces el ángel le dice, vos sos amado. Now, how do we interpret this prophecy? Ahora, ¿cómo interpretamos nosotros esta profecía? Daniel prayed for the forgiveness of Israel, Daniel ora por el perdón del pueblo de Israel. and the angel came to Daniel, Y el ángel viene a Daniel and he said to him, you are a beloved man. y le dice, vos sos amado, You have asked the forgiveness of Israel, has pedido por el perdón de Israel, but I came to give you the answer. pero vine a darte la respuesta, Be happy, alégrate, because Israel will not be forgiven, porque Israel will not be forgiven, Israel no va a ser perdonada, and Israel will be rejected. Israel va a ser rechazada, And the people of Israel will be replaced by another people. y el pueblo de Israel va a ser reemplazado por otro pueblo. Do you think that is a correct answer he gave to Daniel? ¿Y ustedes piensan que es una correcta respuesta que se le da a Daniel? Because in fact it is like that we interpret the prophecy. Porque es así como interpretamos la profecía. Read all the book you have in the library about Daniel 9, and you will see that we say after the stoning of Stephen, Israel has been rejected. Fíjense en todos los libros de teología en la biblioteca y dice que después del apedreamiento de Esteban, Israel fue rechazado como nación. That is a complete opposite of what the angel want to say to Daniel. Y eso es totalmente opuesto a lo que el ángel le dice a Daniel. Daniel prayed for the forgiveness of his people. Daniel oró por el perdón de su pueblo. And the angel came to tell him how Israel will receive forgiveness. Y el ángel vino para decirle cómo el pueblo de Israel iba a recibir perdón. How he will receive forgiveness? ¿Cómo iba a recibir perdón? Through the Messiah. A través del Mesías. The Messiah will come, and the Messiah will give forgiveness to Israel. Y el Mesías iba a venir y iba a perdonar a Israel. That is the good news of Daniel 9. Esas son las buenas nuevas de Daniel capítulo Daniel 9. 9 is the most beautiful gospel text we have in the Old Testament. Daniel capítulo 9 es el texto más hermoso que describe las buenas nuevas It en el is Antiguo the Testamento. only one text Es el in único the texto. prophecy of the Old Testament, Es el único texto en las profecías del Antiguo Testamento, the messianic prophecy, las profecías mesiánicas, where the word Messiah is there. donde la palabra Mesías aparece. You can take all the prophecy from Genesis chapter 3:15 to Malachi. Pueden You tomar, will todas las, not see the word Messiah in the messianic prophecy. pueden tomar todas las profecías mesiánicas de Génesis 3:15 hasta Malaquías y no van a ver la palabra Mesías en ninguna de las But profecías. Daniel 9 has the word Messiah.
Pero Daniel capítulo 9 tiene la palabra Mesías. because the Messiah will come. Porque el Mesías iba a venir. He will take upon himself the sin of Israel, Iba a tomar sobre sí mismo los pecados de and he Israel. will die to give forgiveness to Israel. Y moriría para poder perdonar al pueblo de Israel. It's working now? ¿Está funcionando el power? Sí. Yes. See. Then the purpose, as you can see, is to comfort Daniel. Entonces el propósito, como pueden ver, es para It consolarlo is a a Daniel. the good news of the forgiveness. Son las buenas nuevas del perdón. It say how Israel will get forgiveness Habla sobre cómo el pueblo de Israel iba a recibir el perdón through the coming of the Messiah. a través de la venida del Mesías. Now we can read the prophecy. Ahora podemos leer la profecía. The verse 24 is the resume, the summarize of all the prophecy. El versículo 24 es un resumen de toda la profecía. 70 weeks are decreed 70 semanas están cortadas or taken off. o sacadas. You know, this word has a lot of discussion, Ustedes saben que esta palabra es muy polémica, se discute mucho. but this word is used today in modern Hebrew. It is a verb lachtor. Pero esta palabra se usa hoy en día en el hebreo moderno, que es And lachtoch. this word, you can ask any Hebrew man or woman, they will tell you this word means to cut. Y cualquier persona que habla hebreo les va a decir que lachtoch quiere decir cortar. Some has put decreed Algunos han puesto or determined or things like that, but the literal meaning of this word is to cut. Hay muchos que traducen la palabra como decretadas, determinadas, pero la palabra original es cortar, cortadas. And we have understood that when we say the 70 weeks are cut from the longer period of the 23 evening, 100 evening and morning. Y nosotros entendimos que cuando decía la palabra cortada, quiere decir que las 70 semanas son cortadas de la profecía de Daniel 8:14, de las 2300 tardes y mañanas. 70 weeks are cut or whatever you want about your people and your holy city 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, to finish transgression, para acabar la prevaricación, to put an end to sin, poner fin al pecado, to atone for iniquity, expiar la iniquidad, to bring everlasting righteousness, traer la justicia de los siglos, to seal both vision and prophet, sellar la visión y la profecía, and to anoint the most holy place. y ungir al santo de los santos. How do you feel with this prophecy? ¿Cómo se sienten con esta profecía? You know, one day I went to the website bible.info. Saben que un día entré a la página web bible.info. It is a Seventh-day Adventist website, Es- Bible study, es- Seventh-day Adventist. Es un estudio bíblico es una página web de estudios bíblicos de nuestra iglesia, Iglesia Adventista. I just ask a question. What about Israel? Y busqué una pregunta, ¿qué sobre Israel? And after 10 minutes I receive an answer. Y 10 minutos después recibo una A respuesta. very long study of Daniel 9, Un estudio muy largo de Daniel capítulo 9, saying God has given 70 weeks or 490 years to Israel to repent. y básicamente lo que leo es que Dios ha dado 490 años para que el pueblo de Israel se arrepienta, To finish their transgression, para terminar la transgresión, to put an end to their sin. poner fin al pecado. And because they didn't do that and they stoned Stephen, they are not anymore the people of God. Y porque no hicieron esto, al apedrear a Esteban, dejaron de ser el pueblo de Dios. Then I answer this man. Y entonces le respondí a este hombre. I just sent him one sentence. Solamente le mandé una oración. I say to him, Le dije, if really you believe what you send me, si realmente crees lo que me mandaste,
you should be the most unfortunate man in the world. Debe ser la persona más desafortunada del mundo. And I sent it like that. Y se lo mandé así nomás. And this man was surprised. Y esta persona se sorprendió. And he said, why? Y me dijo, ¿por qué? I said, because Y le dije, ¿por qué? if you believe that Israel had to finish their transgression and to put an end to their sin, Porque si crees que Israel tenía que acabar la prevaricación y poner fin a su propio pecado, then you should believe that for your church. también debes creer lo mismo sobre tu propia iglesia. Tell me if your church has finished their transgression or if they have put an end to their sin. Dime si tu iglesia acabó su prevaricación y le puso fin a su propio pecado. And he said to me, no. Y me dice, no. I say, how can you ask for Israel what you cannot ask for your church? Y le dije, ¿cómo podés pedir o esperar de Israel algo que no estás pidiendo de tu propia Why do iglesia? you have a double standard like that? ¿Por qué tenés un doble estándar? If you say Israel has to do something, then the church has to do it too. Si decís que Israel debe hacer algo, entonces tu iglesia también debe hacer lo mismo. And the biggest mistake we have made Y el error más grande que hemos cometido is to say that these words are what Israel have to do. y el mayor error que hicimos es decir que estas palabras representan lo que el pueblo de Israel debió haber hecho. Israel have to finish their transgression. Israel has to put an end to their sin. Israel debe terminar con su transgresión, tiene que poner fin a su pecado. But I can tell you, Pero yo les puedo decir, if Israel can finish their transgression and if Israel can put an end to their sin, que si Israel puede acabar con su prevaricación y poner fin a su pecado, they would not need Jesus anymore. no necesitarían a Jesús. Why need Jesus if they put an end to their sin, if they become perfect? ¿Para qué necesitamos a Cristo? ¿Para qué necesitan a Cristo si ponen fin a su pecado y son perfectos? That is not the ministry of Israel. Ese no es el ministerio de Israel. That is the ministry of Jesus. Ese es el ministerio de Cristo. All the 6 verbs used in this verse Todos los 6 verbos usados en este are versículo, all about the ministry of Jesus. todos tienen que ver con el ministerio de Jesús. What Jesus has done for us Lo que Cristo ha hecho por nosotros. through his death, A través de su muerte, he finished transgression. iba a terminar la transgresión. Through his death, A través de su he muerte, put an end to sin. puso un fin al pecado. Through his death, A través de su he muerte, atoned for our iniquity. expió la iniquidad. Through his death, he brought everlasting righteousness. Por su muerte trajo la justicia de los siglos. And through his death, he sealed vision on the prophet. A All the través, Bible is about Jesus. a través de su muerte selló la visión y la profecía. Toda la Biblia es sobre Jesús. After his death, when he went to heaven, he anointed the most holy place in heaven, the sanctuary, the heavenly sanctuary. Y cuando muere y resucita y va y vuelve al cielo, ungió el lugar santísimo en el templo celestial, en el That cielo, is what Jesus had done for us. en el santuario celestial. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Then, what is about the end of the 70 weeks? Entonces, ¿qué tiene que ver el final de las 70 semanas? ¿Qué quiere decir? He shall make a strong covenant with many for 1 week. Bueno, y hará eso, en otra semana confirmará el pacto a muchos. Here also there is a problem with the translation, También hay un problema con esta traducción, because in fact the word used here, and Renaldo Sequeira, who is professor of Hebrew, can tell us too, the word is igbir. porque la palabra que se usa en este texto, y Renato Siqueira, que es profesor de hebreo, nos puede confirmar esto, la palabra es higbir. Igbir is an ifil. No quiere decir, it doesn't mean what? Hifil, the time, the form verbal, Ajá. we call that Ah. hifil. Sí, el tiempo verbal de la palabra higbir es un hifil. Ifil is a causative. Can we say that in Spanish? Yes. we Hifil can es un say causativo. that. That means someone will cause
what is the meaning of the verb? O sea, Ok. alguien va a causar la acción que dice el verbo. The word igbir or gavar La palabra Is- igbir, que viene de gavar, is a word which is strong, the verb stronger, the verb bigger, the verb which has given also the gibor, the hero, the big man, es una palabra que quiere strong decir, man. es una palabra que quiere decir fortalecer, aumentar, amplificar. También está relacionada con con la palabra gibor, que quiere decir un héroe, un hombre fuerte. And there is always connection between Hebrew and Arabic because they are very close languages together. Hay una relación muy íntima entre el hebreo y el árabe porque son dos idiomas relacionados. If you ask an Arab man, what is the meaning of gbir? Si le preguntas a un árabe qué quiere decir la palabra He gbir, will say grande. te va a decir big. grande. That is the meaning of the word also. Eso también es el significado de la palabra. That means God will make the covenant stronger and bigger. He will extend the covenant. Entonces lo que está diciendo es que Dios va a fortalecer, va a agrandar, va a extender el pacto. Then here in this text, there is nothing about breaking the covenant God has made with Israel. En este texto no hay nada sobre romper un pacto que hecho con el pueblo de Israel. It is the opposite. Es lo opuesto. It is to make the covenant stronger, Es fortalecer al to pacto, confirm the covenant, confirmar el pacto, not to say the covenant stop, no para cortar o romper, and to make the covenant bigger. sino amplificar y agrandar How to este make the pacto. covenant bigger? ¿Cómo agrandar a este pacto? Opening the covenant to the Gentiles. Abriendo este pacto a los gentiles. The covenant was only for the Jews before. El pacto anteriormente era solo con los judíos. And now the gospel is openly open for the Gentiles. Y ahora este evangelio está abierto a todos los gentiles. Then again, the end of the prophecy show us the love of God for his people. Una vez más, el final de esta profecía nos confirma y nos muestra el amor de Dios por su pueblo. And not only for his people, but for the humanity. Y no solamente por su pueblo, sino por toda la humanidad. Because God wants to bring in his people the Gentiles. Porque Dios quiere atraer a los gentiles a su propio pueblo. That is exactly what we have in Romans 11 Eso es exactamente lo que tenemos en Romanos with capítulo the 11 olive tree. con el árbol de olivo. The olive tree is Israel, the El- people of God. El olivo es Israel, el pueblo de God Dios. is adding branch after branch. All the Gentiles are grafted in the olive trees. Y Dios está injertando a todos los pueblos en este olivo, en este árbol de oliva. He will extend the covenant. Él iba a extender este pacto. It is interesting to read what Ellen White said. Es interesante leer lo que dice Elena White. In the book Desire of Ages, En el libro El deseo de todas las gentes, page in English 234, en inglés, en la página 234, it is written this. está escrito lo siguiente. She made a summary of the last week of the 70 weeks. Resumió la última semana de las 70 semanas. The time of Christ coming. El tiempo de la venida de Cristo. His anointing by the Holy Spirit. Su ungimiento por el Espíritu Santo. His death. Su muerte. And the giving of the gospel to the Gentiles were definitely pointed out. Y el dar, digamos, el brindar el evangelio a los gentiles fue definitivamente demostrado. Do you see what Ellen White said? ¿Ven lo que dice Elena White? I put in yellow the 3 points of the last week. Puse en amarillo los 3 puntos de esta última semana. His anointing Su ungimiento in 27 en el año 27 by the Holy Spirit. His death por el Espíritu Santo. Su muerte in 31. en el año 31.
on the giving of the gospel of the Gentile y la apertura del Evangelio a los gentiles in 34. en el año 34. Ellen White didn't say it is the rejection of Israel or something like that. Elena White no dice que es el rechazo del pueblo de Israel o algo What así. was important for Ellen White? ¿Qué fue importante para Elena White? The last point of the 70 weeks of Daniel 9 El último punto de las 70 semanas de Daniel is the giving of the gospel to the Gentiles. es la apertura del Evangelio a todos los pueblos, a los gentiles. Now, what event in 34, because the 70 weeks finish in 34, what event in 34 ¿Qué evento en el año 34? Porque sabemos que las 70 semanas terminan en el año 34. ¿Qué evento en 34 is in connection with the giving of the gospel to the Gentiles? está relacionado, está en conexión con la apertura del Evangelio a todos los gentiles? The stoning of Stephen. Persecution, not really. La persecución, no. Why the stoning of Stephen? What is the connection between the giving of the gospel and the stoning of Stephen? The conversion of La Saul. conversión de Pablo. ¿Por qué decimos que el apedreamiento de Esteban? Thank you very much. I think the conversion of Paul is the key point here. Yo creo que la conversión de Pablo es un punto clave acá. Because Paul was called the apostle to the Gentiles. Porque Pablo fue llamado el apóstol And de the los gentiles. conversion of Paul happened exactly in 34. Y la conversión de Pablo ocurre en el año 34. After the stoning of Stephen, Paul went to the Sanhedrin. Después del apedreamiento de And Esteban, he asked later to go to persecute the Christian in Damascus. él fue al Sanedrín y pidió una carta para pedir permiso para perseguir a los cristianos en Damasco. And on the way to Damascus, he was converted. Y en el camino a Damasco fue convertido. And Jesus appeared to Ananias in Damascus. Y Jesús se le aparece a Ananías en Damasco. And he said to him, "Go and baptize Paul." Y le dice, ve y bautízalo a Pablo. And Ananias say, "No, no, no, I know this man. He persecutes the church." Y Ananías dice, no, yo conozco a este hombre, él persigue a la iglesia. What Jesus said, ¿Y qué dice Jesús? "I have chosen him as an instrument Yo lo he elegido como to instrumento preach my name in front of the nations of Israel and the kings." Dice, yo lo elegí para predicar mi nombre a las naciones de Israel y a los reyes. That is what happened in 34. Y eso es lo que pasó en el año 34. Then, if we read again what Ellen White said, Si seguimos leyendo lo que dice Elena White, the 1 week, 7 years ended in AD 34. una semana, última semana, que dura 7 Then años, by terminó the- en el año 34. Then by the stoning of Stephen, the Jews finally sealed the rejection of the gospel. Entonces, en el apedreamiento de Esteban, los judíos finalmente sellaron su rechazo por el Evangelio. Here it is not written God has rejected the Jews. No dice que Dios rechazó a los judíos. It is written the Jews have rejected the gospel. Dice que los judíos rechazaron el Evangelio. It is exactly what Paul say when he say concerning the gospel they are enemies. Es exactamente lo que dice Pablo cuando dice que en We are in relación the al same Evangelio, story. es lo que dice que en cuanto al Evangelio, But- ellos son enemigos, es la misma historia. But for Ellen White, the stoning of Stephen is not the only one event. Pero para Elena White, el apedreamiento de Esteban no es el único evento. When you read your Sabbath school on your different book, we have only one event in 34. It is the stoning of Stephen. No, they are different events. Si leemos nuestra escuela sabática, siempre aparece este único evento, el apedreamiento de Esteban, pero no, es solamente un evento. And she continues saying, the disciples were scattered Ella dice, los discípulos abroad by persecution, fueron esparcidos por persecución, went everywhere preaching the word. fueron por todas partes predicando la palabra. And she wrote, shortly after, Y dice, un poco después, Saul the persecutor was converted and became Paul the apostle to the Gentiles. Saulo, el perseguidor, fue convertido y se convirtió en Pablo, el apóstol para los gentiles. Then, sorry.
Then she said that Y entonces dice esto: the end of the prophecy is a giving of the gospel to the Gentiles. el final de la profecía es la apertura del evangelio a los gentiles. And she speak here about Paul, the apostle to the Gentiles. Y habla de Pablo, el apóstol para los gentiles. It is clear. Es claro, The most important event in 34 el evento más importante del año 34 is the conversion of Paul. es la conversión de Pablo. In fact, I would say that the stoning of Stephen Es más, yo diría que el apedreamiento de Esteban is linked to the conversion of Paul. está relacionado con la conversión de Pablo. In fact, the one who was against Stephen De hecho, el que estaba en contra de Esteban was Paul. era Pablo. It was Paul who wanted to kill Stephen. Era Pablo quien quería matar a Esteban. And we discover why in the chapter 6 of Acts. Y descubrimos por qué en el capítulo 6 del libro de Hechos. Because if you read carefully the chapter 6, Porque si leen cuidadosamente el capítulo 6, you will read that Stephen leerán que Esteban was a member of a synagogue. era un miembro de una sinagoga. And the synagogue of Stephen Y la sinagoga de Esteban was the same synagogue of the synagogue of Paul. era la misma sinagoga que la sinagoga del apóstol It Pablo. was the synagogue of the freemen, the Jews who were not from Jerusalem, and the Jews from Cilicia in Tars in Cilicia. And Paul was from Tars in Cilicia. Entonces, la sinagoga era no de la gente local, sino de gente de afuera, por ejemplo, la gente de Tarsis, de donde venía el apóstol Pablo. Then they were together in the same synagogue, worshiping. Estaban en la misma sinagoga adorando. And Stephen, who was a Christian, didn't stop to preach Jesus, 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 Jesus. Y Esteban nunca dejó de hablar de Jesús, Jesús y Jesús. And Paul, who was a doctor of the law, Pharisee, didn't want that. Y el apóstol Pablo, que en su momento era fariseo, doctor de la ley, no quería And he esto. couldn't stop him in the synagogue. Y no lo pudo parar en la sinagoga. Then he went to the Sanhedrin to report what Stephen has done. Y entonces va al Sanedrín a reportar lo que hizo Esteban. And the Sanhedrin gave Stephen to Paul. Y el Sanedrín le entrega a Esteban a Pablo. And Paul organized the stoning of Stephen. Y Pablo organizó el apedreamiento de Esteban. That's why in the chapter 8 of Acts, verse 1, it is written that Paul had the clothes of those who were stoning Stephen. Y por eso en el capítulo 8 vemos que Pablo tenía la ropa de aquellos que iban a apedrear a Esteban. He was the one who led the stoning of Stephen. Es el que lideró este apedreamiento de Esteban. And he was full of this anger when he wanted to go to Damascus. Y estuvo lleno de este enojo cuando se fue a Damasco. Then we can say the stoning of Stephen was linked to the conversion of Paul, but the conversion of Paul is really what Jesus has marked as the sign of the end of the 70 weeks and the giving of the gospel to the Gentiles. Entonces podemos decir que el apedreamiento de Esteban está relacionado con la conversión de Pablo, pero que la conversión de Pablo es el evento que termina en las 70 semanas y marca la apertura del evangelio a los gentiles. I go very quickly because we don't have time to let me read maybe this text to finish. Voy a ir rápido, quiero terminar con este texto. When we speak about Israel in the prophecy, Cuando hablamos de Israel en la profecía, we have always this constant in the Bible. tenemos constantemente este tema con la Biblia. God loves his people, Dios ama a su pueblo and this until the end of the time. y esto va hasta el fin del tiempo. And God has a plan for his people Israel at the end of time. Y Dios tiene un plan para su pueblo de Israel aún en el final del tiempo. I shared that with you yesterday. Y les mostré esto ayer. God wants to see Israel to recognize Jesus. Compartí esto con ustedes ayer. Dios quiere que Israel conozca y reconozca a Jesús. Those who were here during the Sabbath for my preaching about a Messiah called Joseph, Los que estuvieron acá conmigo durante el sábado, que se menciona un you Mesías llamado remember José. this parallel I made between Joseph and Jesus. ¿Recuerdan el paralelo que hice entre José y Jesús? But the end of the story
Pero al final de la historia, I didn't say that Sabbath. no lo dije en aquel At sábado, the end of the story, al final de esta historia, almost the end, casi al final, when Joseph looked at his brothers cuando José mira a sus hermanos and he said to them, y les dice, I am Joseph, your brother. yo soy José, su hermano. The brothers accepted him. Sus hermanos lo aceptan, They loved him. lo amaban, They kissed him. le besan. We have said the brother represent Israel. Y dijimos que los hermanos representan a Israel. The Israel who has not recognized Jesus. Israel que no reconoce a Jesús. The brothers of Joseph who have not accepted Joseph. Los hermanos de José que no aceptaban a José. But at the end of the time, Pero al final del tiempo, when Jesus cuando Jesús will say, dirá, I am Joseph, your brother, yo soy José, su hermano, then they will recognize him. ellos lo van a reconocer. And that's why we have this text in Jeremiah. Y por eso tenemos este texto en Jeremías, Chapter 31. capítulo 31. Can you read from the verse 35? Voy a leer el versículo 35. All the way to Yes. 37? Yeah. Okay. Entonces, el versículo 35 dice, así dice el Señor, que da el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar la noche. Que parte el mar y braman sus ondas. El Señor Todopoderoso es su nombre. Si estas leyes pudieran faltar ante mí, dice el Señor, también los descendientes de Israel faltarán para no ser nación ante mí. Así dice el Señor, si se pudieran medir los cielos, los altos cielos y sondear los cimientos de la tierra aquí abajo, yo desecharé a Israel por todo lo que hizo, dice el Señor. It is God who gave the sun for the day. It is God who gave the moon for the light, for the night, and the stars. Es el Dios que puso el sol para el día y la luna y las estrellas para la noche. And as long as the world continue, we are sure all this law continue. Y mientras haya guerra sabemos que esto va a continuar. We are going to sleep this night. Vamos a dormir esta noche. We will not ask and be afraid if the sun will come tomorrow morning. No vamos a estar preocupados por si mañana sale el sol. We are sure the sun will come tomorrow morning. Sabemos que el sol saldrá mañana a la mañana. And he says that if this fixed order depart from before me, Y dice, si estas leyes pudieran faltar ante mí, declares the Lord, then shall the offspring of Israel cease from being a nation before me forever. dice el Señor, también los descendientes de Israel faltarán para no ser nación ante mí. How can we say Israel has rejected Israel as a nation? ¿Cómo podemos decir que Dios ha rechazado a Israel como nación? That is not what we read in the Bible. Eso no es lo que leemos en la Biblia. And then if we really read the Bible Y si realmente leemos la Biblia for ourselves, para nosotros mismos, then we will understand it because the Holy Spirit will help us to understand the Bible for us. la vamos a entender porque el Espíritu Santo nos ayudará para entenderlas a cada uno de nosotros. May the Lord bless you. Que Dios les bendiga. We don't have time for question, I think, because it is 9:10. No tenemos tiempo para preguntas y respuestas porque son las 9:10. Maybe tomorrow you will give. Can you give a time tomorrow evening for questions? Capaz Thank you. mañana se puede abrir un espacio para preguntas. Thank you, because I see the time is already late, 9:10, and we will be tired if you leave too late. Vemos que son las 9:10 y vamos a estar cansados. I just wanted to say that I have here some brochure about global mission and the ministry to the Jewish people. Tengo acá unos trípticos sobre misión global y el ministerio para los judíos. That is in English. I don't have too many. That's why maybe those who read English can have it. No tengo Can you demasiados. take them and distribute to everyone who would like? No tengo demasiados, pero los que estén interesados que recojan, los que ya tienen, por favor, no saquen otro. Yeah. It is a brochure which has been made by
Take one per family, please, not several, to be sure that everyone who read English can have one. Tomen uno por familia, por favor. Y las personas que leen inglés, que por favor tomen uno. And just after this distribution, I am going to pray. Y después que terminemos esta distribución, voy a hacer una oración. Thank you very much, my brother, for this service to the church. Thank you. Muchas gracias, hermano, por servir hacia la iglesia. Estaríamos terminando con la oración del pastor y mañana entonces a las 7:30 comenzaríamos en punto el último programa que tenemos presentar. Adelante, pastor. Thank you. Yes, can you stand up, please, for the prayer? Parémonos para orar. Father Father in heaven, we would like to thank you for this evening of study. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por esta noche de estudio. I would like to thank you, Father, for everyone who is here this evening. Te agradezco por cada uno de los que están acá esta noche. And I would like to thank you for what we have studied from your Bible. Te quiero agradecer por lo que estudiamos de tu palabra. Father, we would like to thank you because we see how much you love us and you love your people. Te agradecemos porque vamos a ver cuánto amas tu palabra y cuánto amas a tu pueblo. And I would like to thank you, Father, for this beautiful text of Daniel 9, Te quiero agradecer por este hermoso texto de Daniel capítulo 9, where we have the gospel of forgiveness through the death of Jesus. donde tenemos el evangelio del perdón a través de la muerte de Cristo. And Father, I would like to ask you to give us this favor, each one of us here, to accept this truth of Jesus dying for us. Y quiero que nos ayudes, que nos des el favor de entender y aceptar esta verdad de Cristo muriendo por nosotros. And Father, thank you for giving us your forgiveness through Jesus. Gracias, Padre, por darnos tu perdón a través de Jesús. We are aware of our limitations, Somos conscientes de nuestras limitaciones, but we put our trust in Jesus and in you. pero ponemos nuestra confianza en Jesús y en ti. Thank you for all what you have done for us. In the name of Jesus. Amen. Gracias por lo que hiciste por nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amen. Amén.